que se gasta mucho y mal, que se debería establecer una ley fiscal, una regla fiscal, que hay atraso cambiario que afecta a la competitividad y hasta que hay que cambiar directamente el rumbo de la política económica. Estas son algunas de las críticas que han planteado los productores autoconvocados y que han puesto en debate la conducción macroeconómica que lidera Danilo Astori desde hace 13 años. El gobierno, mientras tanto, reafirma su rumbo y destaca, por ejemplo, el reconocimiento que recibe el país de las calificadoras de riesgo internacionales. Señala que su prioridad, su foco es contemplar a todos los sectores. En los próximos minutos vamos a conversar con el subsecretario Pablo Ferreri a propósito de esos aspectos y también de los cambios que su cartera anunció en la Ley de Promoción de Inversiones con el objetivo de estimular la inversión y el empleo, dos variables que no han acompañado el crecimiento general de la economía en el último tiempo. Contador Ferreri, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día, Romina. Es un placer estar aquí para hablar de tantos temas que en estos días han surgido en la agenda, pero primero, lo primero. Quiero saludar y desearles el mayor de los éxitos que seguramente tendrán en esta nueva etapa en Radio Mundo. Y para quienes crecimos con En Perspectiva, y esto es así porque mi papá, que falleció hace algunos años, desde que yo era chiquito, y no es para que Emiliano se sienta veterano, pero mi padre se despertaba todos los días, absolutamente todos los días, escuchando En Perspectiva. Por lo tanto, yo desde que era un niño hasta bien entrada la adolescencia, escuchaba todas las mañanas a Emiliano durante muchos años. Por eso el afectuoso saludo y los deseos de los éxitos que seguramente acompañarán a esta nueva etapa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es interesante esa historia porque hay muchas, ¿no? Hay muchas. Mi viejo a las 7 de la mañana se levantaba y automáticamente ponía En Perspectiva. Bueno, aquí estamos en este día que tiene estas características especiales. Aquí estamos con Romina, iniciando este reportaje. A propósito de temas que han pautado este arranque del año tan intenso, ¿no? ¿Qué 2 meses que tuvo en el arranque del 2018? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, este es un inicio de año disruptivo para quienes dicen que en Uruguay el año empieza después de la vuelta ciclista, después de que entra el último ciclista. Este año ha tenido un inicio más movido, con muchos temas en la agenda, sí. Pero que yo creo que en el fondo, siempre que se generan debates, si estos se dan con altura, con respeto, terminan siendo un aporte a la sociedad. El problema es que, o la preocupación que tenemos que tener todos, me parece, es que esos debates se den por los carriles correctos y que en definitiva sean un aporte y no un problema, ¿no? El gobierno no demoró en reaccionar, quiero decir, muchos de los planteos de los autoconvocados venían siendo realizados por analistas económicos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con que Uruguay está caro en dólares o que la competitividad se veía afectada. Si se reaccionaba antes, si se reaccionaba a fines del año pasado, cuando estas cosas ya se debatían, ¿no se evitaba una parte de toda esta controversia? Bueno, yo tengo ahí una óptica un poco diferente. Primero que nada, creo que nadie pone en duda, al contrario, la importancia de la cadena agroindustrial en la economía uruguaya, en los sectores productivos uruguayos. La cadena agroindustrial juega un papel absolutamente relevante, es una de las principales locomotoras del desarrollo económico en nuestro país. Y por lo tanto, siempre ha habido una preocupación por tener políticas de largo plazo, de largo aliento, políticas estructurales, que son complementadas con acciones coyunturales específicas cuando estas son necesarias. Y por lo tanto, trabajar con el sector no es algo que haya comenzado a partir de las protestas o de la movilización de los autoconvocados. Y en realidad tampoco es siquiera algo que haya comenzado con los gobiernos del Frente Amplio, es decir, siempre fue un sector prioritario de la economía nacional. Por mencionar algunas de las políticas de largo aliento que se han trabajado y que yo creo que son exitosas, aunque en estos días incluso hasta algunas de ellas fueron cuestionadas. Por ejemplo, tener la trazabilidad animal completa
en el sector bovino que tiene Uruguay nos parece una política de largo plazo, de largo aliento, exitosa. Los programas de vacunación antiaftosa, los estímulos al riego con incluso la aprobación de una ley para promover el riego, la política de uso y manejo de suelos, la política de inocuidad alimentaria, absolutamente fundamental para poder acceder a nuevos mercados, las políticas de seguros para productores pequeños, nos referimos a frutas, hortalizas, apicultura, aves, son políticas de largo plazo sobre las cuales siempre se ha trabajado. Y antes de que surgieran voces de los autoconvocados, ya se había venido trabajando en medidas más específicas para atender al sector, como por ejemplo ya se terminó aprobando ahora, pero se había enviado el año pasado la creación de un fondo de garantías para el sector lácteo, que es un sector que vino o tuvo una época de precios muy importantes, que luego se deprimieron, y esa depresión de precios lo llevó a tener un endeudamiento mayor al que sería deseable, y por lo tanto esas garantías le permitirán reperfilar las deudas. Es decir, esta medida coyuntural, junto con otras, como por ejemplo algunos beneficios en la energía eléctrica, fueron dados de antemano. Es decir, hay una agenda permanente y, bueno, bienvenido sea el diálogo en estas nuevas instancias. Pero yo me refiero a planteos que estaban hechos ya desde mediados del año pasado, por lo menos, a propósito de dificultades en la economía en general, no solo para el agro, en materia de precios relativos, ¿no? El Uruguay caro en dólares, baja rentabilidad, dificultades en la competitividad. A eso voy concretamente. Sí, bueno, podríamos dividir los problemas y por supuesto no debemos de tener una mirada autocomplaciente y decir que está todo absolutamente fantástico, porque eso no ocurre en Uruguay ni en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, el tema de la competitividad. Los sectores agropecuarios, pero no solo ellos, dicen el dólar bajo no les permite obtener rentabilidad. Desde el equipo económico se insiste, como hizo el ministro Astoria ahora en ACDE, en que no se observa una situación de atraso cambiario. Sin embargo, al mismo tiempo se admite que los costos son altos en dólares, son muy altos en dólares. Es que son cosas diferentes, bueno, Emiliano, ¿no? Y me parece que ahí es bueno... Si los costos en dólares son altos, no se admite entonces que hay un problema justamente de costos y de rentabilidad. No estamos ante una discusión que termina siendo semántica, llamémosle como sea, atraso cambiario, etcétera, no, pero hay un problema. Es que justamente decía o dice un gran relator de fútbol de Uruguay, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando hablamos de atraso cambiario, estaríamos diciendo que el valor de la moneda, en este caso del dólar de referencia, no sigue los fundamentos de la economía y la evolución a nivel internacional de esta variable. Y Uruguay, lo explicaba muy bien el presidente del Banco Central el otro día en el foro de ACDE, es un país pequeño que aprendió con sangre, sudor y lágrimas que todos los intentos de fijar un valor del dólar, ya sea a través de los tipos de cambios múltiples, el tipo de cambio fijo, las bandas de flotación, la tablita, etcétera, fueron experimentos fallidos. Por lo tanto, Uruguay tiene una política cambiaria flexible que acompaña la evolución del dólar a nivel internacional. El dólar se ha depreciado en todo el mundo. A esto se le agregan algunas presiones más coyunturales, si se quiere, como son los grandes flujos de capitales. Las tasas de interés en Estados Unidos de la Reserva Federal no han subido lo que debían o lo que se esperaba. Eso hace que venga o que los flujos de capitales hoy vayan más hacia los mercados emergentes, y eso genera presiones a la baja del dólar en nuestro mercado, que es muy pequeño. Junto con eso, por ejemplo, lo que son las movilidades de los portafolios grandes en Uruguay. Las AFAPs, Emiliano, el año pasado tenían el máximo legal posible de su portafolio en dólares, que era aproximadamente un 35% del portafolio de las AFAPs. Hoy lo que tienen en dólares es un 10%, es decir, un 25% de los fondos de las AFAPs pasaron de dólares a pesos. Eso genera presiones muy fuertes sobre el tipo de cambio. Y lo que puede hacer el gobierno, y lo está haciendo muy bien a través del Banco Central, es mitigar los efectos de esa volatilidad y de esa incertidumbre. Ahora, no se condice esta situación con la de atraso cambiario porque refleja los fundamentos. Pero además, cuando hablamos de competitividad,
de atraso cambiario, es bueno también tener los números arriba de la mesa. ¿Qué nos dicen los números? Uruguay tiene un saldo en la cuenta corriente de su balanza de pagos, es decir, si tomamos todo lo que exporta y todo lo que importa, tiene un saldo positivo de más de 2 puntos del PIB. ¿Y eso por qué lo dice? Y bueno, un país que tiene atraso cambiario y que no es competitivo, no podría tener un saldo positivo de su balanza de pago de más de 2 puntos del PIB. No se condice una cosa con otra. Ahora, esto no quiere decir, y me parece que esto también es importante destacarlo, y sobre estas cosas hay que poner foco, que aquellos que tienen ingresos en dólares, básicamente sector exportador, con un dólar bajo y con costos que son en pesos, tengan, por lo tanto, o experimenten una reducción de su rentabilidad. En algunos casos. En el fondo estamos hablando de eso. En algunos casos. No, bueno, pero una cosa es decir, tengo atraso cambiario y debo preocuparme por el atraso cambiario, y otra cosa es decir, hay problemas de rentabilidad y tenemos que ayudar a esos problemas. Por lo tanto, si definimos bien el problema, podemos colaborar a diseñar herramientas que atiendan a ese problema. Entonces, vayamos entonces al caso del agro en particular. Romina. A ver, ¿cuál es el diagnóstico del gobierno sobre lo que es la rentabilidad de los sectores agropecuarios? ¿Ustedes entienden que no hay problemas en general en la rentabilidad del agro? ¿Que los hay? ¿En cuáles? Sí. Nosotros entendemos que la realidad del agro es un paraguas, es una definición en la cual a veces se pretende englobar situaciones verdaderamente muy heterogéneas. Hay sectores de la cadena agroindustrial que tienen rentabilidad y esta es buena, y hay sectores que están pasando problemas. Entonces, lo lógico es focalizar las herramientas o las ayudas en los problemas, en aquellos sectores que tienen problemas de rentabilidad. El gobierno ha puesto el foco en algunos sectores y en algunos productores, sobre todo de tamaño pequeño, ¿no? Pero hay que entender entonces que ustedes entienden, que ustedes analizan que las empresas agropecuarias de mayor tamaño no tienen problemas de rentabilidad. No, lo que decimos es, en los sectores que tienen problemas de rentabilidad, los que la pasan peor son los que no tienen la espalda suficiente para capear el temporal. Entonces, en ellos es que focalizamos la ayuda. Y yo quiero recordar que por ejemplo, entre las medidas, Emiliano, que se han tomado hasta el momento, más las que se pondrán en práctica, por ejemplo, una vez aprobados los proyectos de ley, tanto de la contribución inmobiliaria rural como del IVA del gasoil a los ganaderos que se adicionan a los sectores que ya los tenían, sector arrocero, lechero, hortifrutícola y citrícolas, todas esas ayudas en su conjunto representan una ayuda al sector de algo más de 20 millones de dólares. Entonces, y además focalizado en pequeños y medianos productores. Puede haber distintas valoraciones al respecto, de que esto alcanza, de que no alcanza, de que es mucho, de que es poco. Yo creo que una ayuda focalizada de más de 20 millones de dólares no es algo menor para la dimensión de Uruguay. Otra pregunta, ¿ustedes no perciben problemas de rentabilidad en la agricultura de soja, de trigo, de cebada? Bueno, son casos bien distintos, ¿no? Lo que son los cultivos que tú acabas de mencionar. La soja acaba de terminar una temporada histórica por el volumen de soja de la temporada pasada. Por lo tanto, no tuvo en el 2017 los mismos problemas que, por ejemplo, tuvo el sector lácteo o el sector arrocero. Es cierto que estamos iniciando un año con problemas de sequía. Ayer se declaró la emergencia agropecuaria en algunos departamentos del Uruguay, y que puede hacer que seguramente la temporada en curso, la cosecha al final de soja no sea igual a la del año pasado, pero no podemos decir que en el 2017 experimentó los mismos problemas que otros sectores. Entonces, uno tiene que focalizar las herramientas en aquellos que tienen los mayores problemas. ¿Esto quiere decir que nadie fuera de estos sectores tenga problemas? No, quiere decir que se focaliza en aquellos que la están pasando peor. Y eso es lo que tratamos de hacer, además en una mesa de diálogo que quedó instalada para seguir discutiendo otros temas. La apuesta del gobierno siempre será el diálogo. Vayamos a otro de los temas de discusión con los productores agropecuarios, que es el precio del gasoil, ¿no? Que está notoriamente por encima de lo que es la paridad de importación, por lo menos, ¿no? Nadie discute que es necesario cuidar las cuentas públicas, pero ¿el gobierno entiende que estos valores son sostenibles por mucho tiempo? Bueno, se ha venido trabajando en una política diferencial de precios en los combustibles. Ya en el último año y medio, el tratamiento
del precio de la nafta y del precio de gasoil ha sido diferente. Menciono los dos últimos ajustes tarifarios en los combustibles para ponerlos como ejemplo. El 1 de julio del año pasado, el gasoil bajó un 8%, mientras que la nafta se mantuvo igual. Y a fin del año pasado, a principios de este año, en el nuevo ajuste tarifario, el precio de la nafta aumentó un 9,8% y el precio del gasoil aumentó 5 puntos menos, es decir, un 4,8%. Se ha venido trabajando en la línea de privilegiar al Uruguay productivo, tratando de no castigar tanto el precio del gasoil o incluso de bajarlo como se hizo con ese 8%. También es cierto dos cosas. Cuando se bajó el gasoil un 8%, el precio del barril estaba en el entorno de los 43, 45 dólares. Hoy está cerca de los 70 dólares, es decir, ha habido un aumento muy importante del precio del barril. Ahora, entendemos que esa es la línea que hay que seguir trabajando. Hoy, por ejemplo, el diario El Observador entrevista al representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP, Diego Labat, y él dice, el razonamiento como país debe ser, yo tengo que tener este precio. O sea, que hay que fijarse un objetivo de precio para los combustibles. Eso no implica discutir el monopolio ni discutir si las empresas tendrían que ser privadas. Y agrega, el país no resiste 10 años con combustible 25% por encima de lo que debería estar, porque se va a complicar la competitividad de muchos sectores. Bueno, yo coincido quizás no con los aspectos concretos, pero sí con una línea estratégica, y que es la que yo mencionaba anteriormente. Se está trabajando fundamentalmente en bajar o en mejorar el precio del gasoil respecto a las naftas, porque el gasoil es un insumo fundamental para el Uruguay productivo. Reitero, y acá se habla hay márgenes de acción que a veces son más acotados o menos acotados. Por ejemplo, cuando se pudo bajar un 8% se hizo con un barril que estaba en 43 y pasó a casi 70, la realidad es diferente. Aún así, en el caso de los pequeños productores, como tú decías, se han tomado medidas adicionales que le permiten poder descontar el IVA. Descontar el IVA para estos productores, Emiliano, representa una baja efectiva del precio del gasoil del 18%. Sí, pero, entonces, pero también si es cierto que al 8, el gasoil... Un 18, en el medio hubo una suba de casi 5, bueno, al final del día, al final de ese proceso, hay una baja efectiva del precio del gasoil para los pequeños y medianos productores, bien importante. Hay que recordar que los grandes productores que tributan IRAE ya podían deducir el IVA del gasoil, ¿no? De todos modos, es un hecho que el gasoil va a seguir costando lo mismo para el transporte, por ejemplo, para el transporte de carga, va a seguir costando lo mismo para los servicios de cosecha o de siembra, para empresas que brindan esos servicios y por lo tanto terminan incidiendo luego en los costos, en la ecuación de costos de la actividad agropecuaria, ¿no? Por eso, más allá de medidas coyunturales o específicas como esta que mencionaba, hay que tener una política general de tratar de reducir el precio del gasoil. Y eso es lo que, como mencionaba, se ha venido haciendo en el último tiempo. Por ejemplo, ¿se va a seguir en la línea esta de que aumente en términos relativos la nafta? Se va a seguir en la línea de privilegiar el precio del gasoil como insumo productivo por sobre el precio relativo con la nafta. Lo que se ha venido haciendo en las últimas ocasiones se puede hasta aplicar un aumento de la nafta para poder abatir en parte el costo del gasoil. Bueno, esa me parece que ya es una medida un poco extrema, pero hay que ir trabajando, hay que ir hilando sobre estos aspectos. Me parece que la línea de trabajo es privilegiar el precio del gasoil y tratar de avanzar sobre él antes que sobre el precio. ¿Pero están previstas más decisiones en esta materia a corto plazo? Bueno, como les decía anteriormente, no es solamente una cuestión de voluntad o de línea estratégica, sino que también hay que, no menor, lidiar con la realidad. Como decía, de un barril de 43 pasar a un barril de 70 hace que las cosas sean un poco más complejas, pero dentro de ese marco la intención es seguir avanzando exactamente en esa línea. Pero no puede anunciar nada hoy, no puede anunciar fechas, plazos, nada. No, hoy es una gran oportunidad de comentar muchas cosas con ustedes, pero no es día de anuncios.
Nos queda un capítulo con Toro Ferreri que es el déficit fiscal. De eso vamos a hablar de todos modos, espero, sobre el final de la entrevista. Pero ahora entremos en los anuncios que el equipo económico hizo la semana pasada para promover e incentivar dos variables que ustedes mismos han dicho no han acompañado el crecimiento general de la economía: el empleo y la inversión. Si le parece bien, arrancamos por el lado diagnóstico, ¿no? Sí, a ver, ¿qué análisis hacen ustedes sobre lo que es el comportamiento de estos indicadores? Por ejemplo, en el caso del empleo, si vemos cifras, desde 2014 se han perdido cerca de 37.000 puestos de trabajo, ¿no? ¿A qué responde? ¿Cómo lo ven desde el MEF? Sí, hay, por decirlo de alguna manera, lo decía el ministro Astori el otro día en el foro de ACDE, tres motores del crecimiento. Podemos hablar de esos tres motores mencionando las exportaciones, al consumo y a la inversión. Las exportaciones, si tomamos como un punto de referencia en el pasado hacia aquí, desde mediados del año 16 han venido creciendo de manera sostenida. Y esto también está atado, quiero atarlo a lo que veníamos hablando anteriormente, tener problemas graves de competitividad cuando el país tuvo un crecimiento real de las exportaciones del 10%, es por lo menos un poco llamativo o contradictorio. Desde junio del 16 también el consumo doméstico ha venido teniendo un crecimiento sostenido y muy fuerte. El último trimestre del 17 fue el del crecimiento más importante del consumo. Ahora, el tercer motor, el de la inversión, que es el más genuino, el más potente, ha venido teniendo un comportamiento bastante menos vigoroso que lo que ha pasado con las exportaciones y con el consumo. Y por lo tanto, ese comportamiento menos vigoroso no ha colaborado con la generación de empleo. Estamos observando una economía que sigue creciendo a buen ritmo. Cuando lo comparamos con los países vecinos, ese crecimiento es muy diferente, muy superior. Pero eso se ha dado no solo con la no creación de empleo, sino con la pérdida de algunos puestos de trabajo. ¿Y cuál es la causa? Tenemos que poner foco. Por ejemplo, ¿cuánto incidió el factor salarial? El hecho de que los incrementos salariales hayan estado por encima de la inflación en varios años. Bueno, si miramos el crecimiento de los salarios por encima de la inflación, también tenemos que decir que de alguna manera han ido acompañando el crecimiento de la economía. Es lógico, y yo creo que es deseable, que los salarios no solo crezcan por la inflación, sino que reflejen también el crecimiento del PIB. Es decir, que la masa salarial acompañe el crecimiento de la economía. Ahora bien, un factor fundamental, y lo ato a lo que hablábamos anteriormente, tiene que ver no solo con aspectos de competitividad, sino con aspectos de rentabilidad. Y ahí, a la vez que trabajamos en aspectos que hacen a la rentabilidad, a los costos de las empresas, como mencionábamos anteriormente, también hay otro renglón que es el final de un balance, y acá me beneficia el ser contador y no economista, y era algo que en la actividad privada siempre se miraba mucho, y es el número final y es la rentabilidad después de impuestos. ¿Cuánto le queda al empresario después de cumplir con todas sus obligaciones? Y es por ello que el régimen de promoción de inversiones en Uruguay ha sido muy exitoso, porque ha permitido que la tasa efectiva del impuesto a la renta, que tiene una tasa nominal del 25%, en realidad sea bastante más baja en Uruguay. Por la batería, el sistema de promoción de inversiones que se da, hace que las empresas en promedio en Uruguay paguen de tasa efectiva del impuesto a la renta bastante menos que ese 25%. Ahora, la pregunta era a propósito del desempleo. Sí, decía, hay que tratar de estimular de la manera correcta las inversiones que generen empleo. Y no es lo mismo la coyuntura del año 2007 a la coyuntura del año 2012 que la coyuntura actual. ¿Por qué menciono estos tres momentos? Porque son los momentos en los cuales se emitieron decretos reglamentarios de la ley de inversiones. Está bien, pero en el año 2012, sí. Emiliano, atendiendo a lo que tú mencionabas, el desempleo era más bajo, la economía crecía y creaba empleo. Por lo tanto, por ejemplo, los indicadores para promocionar inversiones vinculados al empleo eran más sofisticados. Se requerían otras condicionantes. Hoy, con una economía que no está generando empleo, por ejemplo, una de las innovaciones es crear un indicador mucho más simple a la hora de puntuar la creación de empleo, más similar a lo que ocurría en el año 2007, porque la coyuntura era más parecida en cuanto al valor o al indicador de desempleo actual con el del 2007 que con el del 2012. Y por eso se está privilegiando más aquellas empresas
que presenten proyectos que generan derrames más potentes en la economía, que generan más externalidades positivas. Por ejemplo, se va a estar premiando mucho más, por más del doble, la inversión en producción más limpia, amigable con el medio ambiente. Se va a estar puntuando también por más de 20 puntos en una matriz de 130, que antes era de 100 puntos, la inversión en innovación, investigación y desarrollo. Y otro factor importante que detectamos es que muchas empresas obtenían un beneficio importante, pero ese beneficio tiene un plazo para ser utilizado y muchas veces no se generaba la rentabilidad suficiente para absorber todo el beneficio en el plazo dado, y por eso se les va a estar permitiendo suspender el cómputo del plazo por 1 o 2 años en función del volumen de la inversión. Esto esperamos que aumente la utilización efectiva del beneficio. Por otro lado, también va a haber una apuesta importante en las cuestiones de inversión verde, por decirlo de alguna manera, y se va a tratar de estimular el mercado de la movilidad eléctrica. Esto es una innovación absoluta en esta nueva versión del Decreto de Promoción de Inversiones. A los vehículos de pasajeros eléctricos vinculados a actividades productivas o comerciales, se los va a estar permitiendo ingresar con los beneficios que otorga la COMAP. Esperamos que esto genere un estímulo importante durante los 3 años que se va a otorgar para el dinamismo del mercado eléctrico. Ahora bien, de todos modos, usted saltó un paso adelante. Yo iba en principio a averiguar con usted qué análisis hacía el equipo económico de los motivos. ¿Por qué estaba viendo los problemas que está viendo con el empleo? ¿Por qué estaba viendo los problemas que hay con la inversión? Usted saltó ya a explicar las medidas, las correcciones que se están haciendo en los sistemas de promoción de inversiones, ¿no? Entonces me queda la duda de cuál es el problema con el empleo desde el punto de vista del equipo económico. Bueno, como decíamos, la economía crece, Emiliano, probablemente lo esté haciendo en sectores que son menos intensivos en la utilización de mano de obra que otros que lo son. Por ejemplo, si bien hoy tenemos una aclaración, perdón, antes. Si bien hoy tenemos un desempleo algo superior a lo que teníamos en los últimos años, estamos dentro de valores que históricamente no presentan una crisis ni mucho menos, ¿no? Pero son señales que hay que atender y hay que mirar. Como decía, la economía crece, lo está haciendo en sectores menos intensivos en la utilización de mano de obra y presenta problemas en sectores donde se utiliza más mano de obra. Pongo un ejemplo concreto, el caso de la construcción. Hoy tiene valores que históricamente son altos de utilización de mano de obra, pero tiene valores que están entre 25 y 30 mil puestos por debajo del pico histórico que tuvo hace algunos años. Y por eso, dentro de este paquete de medidas, hay medidas específicas para esos sectores. A mí también me llamaba la atención, algunos analistas decían que estas medidas eran buenas, pero podían no mover la aguja. Sí, eso apareció en varios de los análisis. Y yo quiero comentar, Emiliano, se están extendiendo los beneficios para los proyectos de construcción de gran dimensión económica, que se les otorgan los beneficios de la COMAP. Esto ya estuvo vigente durante el año 2017. Se otorgaban beneficios a aquellos proyectos superiores a 15 millones de dólares de construcción, porque se entiende que son aquellos justamente que pueden mover la aguja. Bien, en el año 2017 se presentaron 57 proyectos que implican una inversión potencial, si es que ellos se llevan adelante, de 1.900 millones de dólares y la construcción de 1.7 millones de metros cuadrados. La mitad de estos proyectos, más o menos, se presentaron en Maldonado y la otra mitad en Montevideo y Canelones. Bueno, 1.900 millones de dólares de inversión en la construcción mueven la aguja. Y por lo tanto, se extenderán estos beneficios a este sector a lo largo del año 2018. Justamente porque vemos que en este sector es uno de los sectores donde ha habido uno de los descensos más importantes de la utilización de mano de obra. ¿Esto tiene que ver solamente con el valor salarial? Yo creo que no. Tiene que ver también con cuestiones de mercado. Varios de los grandes constructores que hoy, gracias a este régimen de promoción de inversiones que ya estaba vigente el año pasado, no estaban construyendo en Uruguay, lo estaban haciendo en el exterior, por cuestiones de mercado. Bueno, con estos incentivos hemos logrado que vuelvan a presentar proyectos relevantes en el Uruguay.
Usted detallaba, contador Ferreri, algunas de las medidas y de los cambios anunciados. A ver, una pregunta sobre este punto podría ser: ¿este tipo de medidas no termina siendo muy complicadas y difíciles de entender y de comprender para la población en general, en un momento en que, bueno, se le está reclamando medidas al gobierno? ¿No debieron simplificar las cuestiones hasta desde el punto de vista comunicacional, por ejemplo? ¿No era más práctico utilizar ese espacio fiscal que se crea con los incentivos, que va a implicar los incentivos, para directamente, bueno, compensar ciertos sobrecostos que tiene el sector productivo en Uruguay, como han planteado algunos analistas, por ejemplo? Dos cosas. Justamente en el esquema de promoción de inversiones lo que estamos haciendo es simplificar tanto en lo que tiene que ver con los indicadores como en la presentación, donde se va a poner mucha tecnología para hacerlo mucho más amigable. Por lo tanto, no fue la línea de complicar, sino no solo en ayornar los estímulos, sino de simplificarlos. Y el segundo comentario, cuando hablamos de renuncia fiscal por dar incentivos a las inversiones, a mí me gustaría decir que muchas veces esas renuncias son teóricas. Porque, por ejemplo, yo mencionaba recién el caso concreto de los 1.900 millones de dólares de inversión potencial en proyectos de construcción de gran dimensión económica. Eso implica una renuncia fiscal porque se otorgan beneficios. Ahora bien, si esos beneficios no se hubieran otorgado, esos proyectos no se hacían y por lo tanto la recaudación era cero. Entonces, la renuncia fiscal, más que ser una renuncia efectiva, es una renuncia teórica. De todos modos. Y además, en segundo lugar, si esos proyectos se ejecutan y hay una renuncia, los derrames que genera sobre la economía, más que compensan y sobrepasan los costos fiscales que esto tiene. Esa es la lógica que se ha venido llevando adelante y por la cual estamos transitando. Yo de todos modos, estamos hablando de medidas que, por ejemplo, en esto que estamos hablando, buscan promover el empleo fomentando la inversión, ¿no? Es la forma más genuina de crear empleo, la inversión productiva. De acuerdo, pero también me imagino importa no perder empleos, no perder puestos de trabajo. Yo le mencionaba recién un dato: desde 2014 se han perdido cerca de 37.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿no hacen falta otro tipo de medidas que le sirvan a las empresas que no están invirtiendo, que no tienen un proyecto de inversión por delante, pero que están complicadas y quizás tienen que reducir personal? Pienso, por ejemplo, en declaraciones que veo acá hoy de la presidenta de ANMIPE, Alejandra Fernández, en búsqueda. Dice: hay un enorme sector de pymes que no están en una posición económica para poder invertir y obtener, por lo tanto, beneficios o deducirlos del IRAE. Dijo: si bien las medidas diferenciadas para las firmas de menor porte son positivas, queda en el debe que se profundice más en el conocimiento de su realidad cotidiana para tomar las medidas. Habrá algunas empresas que puedan aprovechar los beneficios. No van a ser 100% inocuas para el sector, pero no abarcan a la gran mayoría, que son micro y pequeñas. Bueno, varios comentarios. Dentro del paquete de medidas que anunciamos, como lo decía la entrevistada en esa nota que tú mencionabas, hacen aspectos vinculados a la inversión. Se dan beneficios mucho mayores a los que se daban a las micro y pequeñas empresas, además de favorecerlas en lo que es el costo de cumplimiento de presentar proyectos y demás. Están dando beneficios automáticos que son importantes. Hay otras medidas que abarcan a todos y que entendemos que pueden colaborar en alguna reducción de costos que en mi vida anterior como director de rentas y en la anterior a esa en el sector privado sabemos que eran costos importantes, que son los costos de cumplimientos con las obligaciones tributarias. Dentro del paquete de medidas para las empresas pequeñas se está proponiendo un proyecto de ley que implicará una liquidación mucho más simplificada del impuesto del patrimonio. Este tipo de empresas hoy pagan básicamente 3 impuestos: IVA, que es una suma y resta del IVA ventas y el IVA compras; pagan impuesto a la renta, que como lo pagan por un régimen ficto es un porcentaje sobre las ventas; y lo que estamos buscando es que el impuesto al patrimonio también se liquide como un porcentaje sobre las ventas. Esto hará un régimen mucho más simplificado que lo que es una liquidación de impuestos pura y dura. Pero además se está masificando en los pequeños y microemprendimientos. Calculo que entre este año y el año que viene va a haber un salto muy fuerte en esto, ya lo está viendo, de masificación de la factura electrónica. A lo que pretendemos, cambiándoles el régimen de liquidación y asociándole un porcentaje de ventas, es que el año que viene,
con esto ya implementado y la factura electrónica masificada, la DGI teniendo las ventas y las compras de la empresa y sabiendo que el IRAE y el impuesto al patrimonio se liquidan como un porcentaje de las ventas, pueda poner a disposición en su página web para los contribuyentes un borrador de los impuestos que tiene que pagar, y el contribuyente lo único que tenga que hacer es darle OK en una página web. Esto es una reducción sustantiva de los costos de cumplimiento. Después tendré algún problema con el gremio de los contadores al cual pertenezco, pero esto es para los empresarios una reducción de costos significativa. La DGI está trabajando y va a poner, dentro de esta mirada estratégica para este año y el año que viene, a disposición un software gratuito para las pequeñas empresas de facturación electrónica que les permita poder acceder a esta liquidación simplificada de impuestos. Junto con esto, mencionamos también dentro de las medidas un paquete de mejora en el relacionamiento de los contribuyentes con la Dirección General Impositiva, que fundamentalmente beneficia a las pequeñas empresas, que muchas veces son las que tienen menor acceso a el asesoramiento profesional calificado. Por ejemplo... Pero usted dice que este tipo de medidas ayudan a mantener el empleo, a que no se pierdan empleos en esas empresas. Bueno, pues estamos hablando de eso en definitiva. Yo lo que digo es que ayudan a reducir los costos de cumplimiento de las empresas, y si se reducen los costos, colaboran en mejorar los márgenes de rentabilidad. Si la empresa se vuelve más rentable, seguramente tenga más posibilidades de mantener el empleo que hoy... Pero se lo ha evaluado, se lo ha estudiado a propósito de su impacto en esta materia, que es la que se quiere justamente corregir, el empleo. Nosotros esperamos que el paquete de medidas, tanto para micro y pequeñas empresas como el régimen general de la COMAP que estamos planteando, tenga un impacto sobre el empleo. Mencionaba un caso concreto. Sí. Tú decías, se perdieron unos 33.000 puestos de trabajo... 37.000 puestos de trabajo en los últimos años. Desde 2014. Yo decía, 30.000 puestos de trabajo se perdieron en la construcción. Entonces, el paquete específico, junto con el paquete general de la COMAP, esperamos que tenga un impacto significativo en el empleo. Poner a construir 1.7 millones de metros cuadrados, no, pero está bien, por 1.900 millones de dólares, ¿tiene, Emiliano, un impacto? No, yo se lo preguntaba a propósito de esa última línea que venía desarrollando, la de las medidas que supuestamente benefician a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Si son medidas que ustedes hayan cuantificado, ¿cómo van a incidir, cómo pueden incidir en el empleo? No hay al respecto, Emiliano, una fórmula matemática que digamos, bueno, esto genera una reducción de costos X y por lo tanto genera un incremento del empleo Y o Z, pero sí entendemos que van en la línea, no mirando medida a medida, sino el conjunto de medidas que van en la línea de mejorar el clima de negocios y por lo tanto colaborar en la generación de empleo. Clima de negocios que, por ejemplo, la Fundación Getulio Vargas, en su informe que emite regularmente, dice que el primer país de América Latina en clima de negocios es Paraguay. El segundo es Uruguay. Contador Ferreri, el tiempo se nos fue, pero el tema del déficit fiscal está arriba de la mesa y por lo menos una respuesta breve quiero tener. ¿Qué análisis, qué perspectiva manejan ustedes sobre esta que es una vulnerabilidad importante de la economía? El déficit fiscal llegó ahora en enero, en el año cerrado de enero, a 3,7% del PBI, a pesar de que entró en vigencia el ajuste, el IRPF y el IAS aumentados, a pesar de que no hay una inversión pública significativa, a pesar de que el gasoil sigue caro. O sea, con niveles de inversión pública más razonables o con precios de gasoil más bajos, las cuentas públicas podrían haber cerrado peor, ¿no? Yo qué sé, 4% del PBI de déficit. ¿No es necesario corregir? Lo ha dicho el ministro Astori públicamente y lo reafirmamos. La cuestión fiscal es hoy una de las principales o la principal preocupación macroeconómica. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo es que se señala que en la próxima rendición de cuentas se está considerando aumentos de gasto? Lo que se dijo fue que junto con algún aumento de gastos que habrá que prever, lo que se buscará es que el impacto fiscal no sea positivo, es decir, que no haya un impacto fiscal más allá de que se genere algún gasto. ¿Cómo se puede lograr esto? Básicamente por dos caminos, Emiliano: o aumentando los impuestos, lo cual está absolutamente descartado, o avanzar sobre
lo que es el crecimiento de la economía que genera ingresos genuinos. O reducir el gasto, ¿no? Esa es otra posibilidad. Hay que ver si esto es posible. Uruguay tiene, y esto es importante también destacarlo, un gasto muy rígido en una parte muy importante del mismo. Tiene un gasto muy rígido, ¿cómo le llaman? Gasto endógeno. El gasto endógeno, por ejemplo. Pero eso es fruto de medidas que se fueron tomando y que quizás no previeron los escenarios que podían venir más adelante, ¿no? Medidas que se fueron tomando, Emiliano, y que tienen que ver, por ejemplo, a decisiones que tomó la sociedad en su conjunto. Cabe destacar, hoy por hoy, las transferencias del gobierno central para financiar la seguridad social, si tomamos en cuenta los 7 puntos de IVA que se les transfieren al BPS, se le transfiere además equivalente a la recaudación del COFI, se le transfiere el IAS, el déficit que además tiene el BPS, más el déficit de otras cajas, es de aproximadamente 3.500 millones de dólares. Y las pasividades se aumentan no como quiere el gobierno. Está establecido por la Constitución que se ajustan por el índice medio de salarios. El Frente Amplio votó en aquel plebiscito yo no a favor de aquella reforma constitucional. Yo no estoy haciendo, Emiliano, un y además juicio es un dato de la realidad. Entonces, con ese dato de la realidad no se fue más allá de lo debido con leyes, disposiciones que se fueron adoptando en los últimos años. Terminando con el concepto, cuando hay un gasto tan rígido y tan importante, es muy difícil tener una rebaja significativa en el corto plazo del déficit fiscal. En eso hemos estado trabajando y ha ido reduciéndose lentamente. Quiero hacer algún comentario sobre este último dato de 3.7 del mes de enero. No está asociado a un aumento de gasto puro y duro, por decirlo de alguna manera, sino que ese aumento de 1/10 del déficit fiscal está asociado básicamente a una variación de stocks de petróleo de ANCAP y algo más de inversiones que hubo en ese mes. Pero igual, eso es un dato, coyuntural. Ya era preocupante. Es un dato preocupante. A nosotros nos tiene preocupados, pero sobre todo ocupados. Y en eso vamos a seguir trabajando. Contador Pablo Ferreri, subsecretario de Economía, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un placer y bueno, espero que traiga buena suerte esta primera entrevista en el nuevo ciclo. Hasta la próxima. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.